En este vídeo vamos a ver lo que conocemos como resistencia aerodinámica potencial. Comencemos por la resistencia inducida. La hemos visto ya al estudiar la teoría de la larga de Prandtl. Es inherentemente tridimensional, ya que se debe a la transmisión de energía cinética por los torbellinos libres al fluido. Por principio de acción-reacción obtenemos unas fuerzas sobre el cuerpo que forman la resistencia inducida. Es importante remarcar que aunque la viscosidad no aparece directamente ni contribuye a la resistencia inducida, sí que es necesaria para la distribución de sustentación que se genera sobre el ala, que es causa directa de la aparición de los torbellinos libres. Es importante, sin embargo, separar estos conceptos. El parámetro dominante de la resistencia inducida es el alargamiento, ya que a mayores alargamientos del ala, menores serán los gradientes a lo largo de la envergadura, por tanto, menor la intensidad de los torbellinos libres y menor la transmisión de energía cinética al fluido. Por ello, es habitual ver alargamientos muy grandes, como por ejemplo los que vimos en la presentación de Skydweller Aero, o el uso de winglets o wingtips para aumentar el alargamiento efectivo del ala y así disminuir la resistencia inducida. La estela turbillonaria, que se forma aguas abajo, que está formada por los dos vórtices de punta de ala, más los torbellinos libres, más la deflexión de la estela, es fácil de ver en cantidad de fotografías y vídeos. En este caso tenemos un avión de transporte comercial desplegando un decoy en un ensayo y vemos que el humo del decoy y los proyectiles se difunden hacia abajo formando los dos torbellinos y la deflexión de la estela. Pero esto no es solo visible en aplicaciones aeronáuticas. Podemos ver, por ejemplo, en este caso donde tenemos distintas aves atravesando una cortina de visualización, donde la deflexión de la estela y los torbellinos son claramente visibles. Debemos recordar que ante cualquier distribución de sustentación, esto sucede y comporta la aparición de una resistencia inducida. Pasemos ahora a hablar de la resistencia de onda. Aparece por la presencia de ondas de choque, con lo cual la tendremos tanto en régimen transónico como en régimen supersónico. La resistencia de onda aparece por una mezcla de efectos de compresión y de expansión. En este caso, donde tenemos este perfil diamante, tendremos primero una compresión cerca del borde de taque y más allá una expansión. Esto generará una diferencia de presiones que se traducirá en una serie de esfuerzos sobre el cuerpo. Por tanto, el parámetro que controlará la resistencia de onda será el número de Mach, ya que a mayores números de Mach tendremos mayores intensidades de onda y distintos ángulos que generarán distintas configuraciones de ondas de choque. Una forma de visualización de las ondas de choque es lo que se conoce como la técnica Schleiden, basada en un método de sombras. Igual habéis visto alguna vez la imagen de un lapicero o de un pincel en un vaso de agua. La luz se desvía al encontrar un gradiente de densidad. Usando esta técnica podemos ver dónde aparecen desviaciones de densidad producidas por las ondas de choque. En este caso, en esta figura, vemos como las ondas que se propagan hasta el infinito nacen tanto de la parte superior como inferior de una aeronave. Las ondas son prácticamente verticales, con lo cual nos podemos imaginar que el número de Mach será cercano a 1. Acordaos la relación entre el ángulo de la onda de choque y el número de Mach. Una imagen más reciente, que igual visteis el año pasado, se trata de esta, donde con la misma técnica se obtenían imágenes de mucha más resolución. Fijaos cómo se extienden las ondas de choque hasta el infinito y el ángulo similar que tienen todas ellas, relacionado con el número de Mach de vuelo. De cara a disminuir la resistencia de onda, es habitual intentar provocar interferencias favorables. Es el caso del biplano de Busemann. Este cuerpo no perturba el infinito. Se basa en la replicación de una serie de ondas que no abandonan el cuerpo. La información que llega a la pared ya cumple la condición de contorno, con lo cual no hay reflexión de nuevas características. Fijaos, sin embargo, que esta configuración solo va a ser válida para un Mach de vuelo.
con lo cual es óptima, pero restringida a un MAC de diseño. Esto se ve también en catamaranes, donde la presencia de dos cuerpos adapta las ondas que suceden en la superficie del agua. Otro ejemplo es el del avión demostrador, un X-59, el low boom, donde a través de distintas geometrías y optimizaciones de la superficie del ala podemos intentar reducir la intensidad de las ondas de choque. De este modo, reduciremos tanto la resistencia aerodinámica como la intensidad de las ondas de choque que llegan a tierra. En este caso, low boom venía asociado a la disminución también del sonido que producen las ondas de choque al llegar a tierra. Echad un vistazo, si no, a la historia del Concorde. Como resumen, hemos visto distintos tipos de resistencia aerodinámica. Las dos resistencias viscosas de fricción y de presión, cuyo parámetro dominante era el número de Reynolds. Para reducir la resistencia de fricción teníamos que actuar sobre la capa límite, tratando de hacerla lo más laminar posible. Para el fuselado, para un control de la resistencia de presión, fuselaríamos el cuerpo. Intentaríamos retrasar el desprendimiento, también controlando la capa límite. Acordaos que una capa de límite turbulenta provoca un desprendimiento más tardío. La resistencia potencial hemos visto que puede ser tanto inducida como de onda. La primera está controlada por el alargamiento y la forma en planta del ala. Una manera de disminuirla es mediante el uso de aletas de borde marginal. La resistencia de onda, directamente controlada por el número de Mach y la intensidad de las ondas de choque, podríamos intentar disminuirla a través del uso de interferencias favorables o de la disminución de la intensidad de la onda de choque. Para concluir la lección, vamos a hacer un análisis de cómo se distribuye la resistencia aerodinámica en una aeronave. La resistencia de rozamiento implica cerca de un 50% de la resistencia total. La resistencia inducida, generada por la sustentación, se lleva un 35%. Y otra serie de resistencias aerodinámicas ocuparían el porcentaje restante. De esa resistencia de rozamiento, las alas y el fuselaje se llevan prácticamente la totalidad, con la cola llevándose un porcentaje bastante pequeño. La resistencia inducida es el peso, es el precio por sustentar. No podemos librarnos de ella. En cambio, la resistencia de rozamiento es algo en lo que podemos actuar. Está ligada a la superficie mojada. Y por ello vais a ver cantidad de proyectos y cantidad de iniciativas destinadas a controlar esto y hacer un flujo lo más laminar posible sobre una aeronave. Fijaos en la evolución del coeficiente de resistencia de fricción con respecto al año. Ha habido incrementos muy grandes en la inversión realizada de cara a reducir esta resistencia de fricción, asociados al precio del barril, a las ganancias de las compañías, etc. Hay mucho interés puesto en esto y son reducciones muy significativas sobre números muy pequeños. La tecnología moderna está llegando a un techo. Entonces es necesario ya hacer cierta revolución. Fijaos que este gráfico está ya en 1990. Ha habido grandes cambios con la implementación de los winglets, etcétera, que hemos visto en el A350, los nuevos Boeing, etcétera. Sin embargo, para un cambio radical necesitaríamos ya tecnologías nuevas. Por último, conocemos ya lo que es la polar de una aeronave, cómo se relaciona el coeficiente de resistencia aerodinámica con la sustentación. En el caso de un avión de combate, habitualmente se tiene esta polar parabólica. Este caso de estudio lo tenéis en el libro y os recomiendo que le echéis un vistazo. Dentro del CD0, que conocemos como resistencia parásita, incluimos tanto la resistencia de fricción como aquellas contribuciones que van a depender menos del coeficiente de sustentación. Pero acordaos que esto depende también del ángulo de ataque. La resistencia de fricción no podemos englobarla directamente aquí, también va a aparecer un porcentaje aquí, ya que al aumentar el ángulo de ataque cambiará la configuración de la capa límite. Y como hemos visto, eso
puede afectar seriamente a la resistencia de fricción. La eficiencia aerodinámica, definida como la sustentación partido de la resistencia, será crítica en determinadas aeronaves. En un avión de combate, la eficiencia está en torno a 8. Su objetivo es otro, su misión es otra. No es tanto ser efectivo aerodinámicamente como en otra serie de aspectos. En un avión comercial, esto se duplica, esperando encontrar eficiencias aerodinámicas en torno a 16. En cambio, en un planeador, donde nos interesa mantenernos en el aire el mayor tiempo posible y donde la eficiencia aerodinámica está directamente relacionada con ángulo de descenso, podemos obtener valores de hasta 32 o ligeramente mayores. Para finalizar, recordaros que hay ciertas diferencias entre la polar de una aeronave y la polar de un perfil. La polar de un perfil existía lo que se conoce como el drag bucket, o esa disminución de la resistencia aerodinámica que aparece para perfiles laminares a bajos ángulos de ataque. Esto, cuando aparece cierta rugosidad o cuando el flujo no es laminar, desaparece. Al final, según estamos estudiando una aeronave o un perfil, todo deberá tenerse en cuenta acorde a la configuración.